amigos, y continuando con nuestro programa, tenemos ahora un tema súper importante que realmente más de uno lo toma como, ay, un pequeño dolorcito, por ahí que dormí mal, un airecito, y no le damos, me incluyo, la importancia correspondiente. Y es los problemas más comunes de la espalda y cómo prevenirlos. Eso definitivamente tenemos que hablarlo con un profesional. Por ello, tengo a mi lado a Jorge de la Cruz, quiropráctico de Quirogym y especialista en quiropraxia, fisioterapia y realineación de la columna. Mucho que conversar el día de hoy. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Anita, por la invitación y de verdad un placer aquí estar para concientizar a la gente sobre todo el cuidado de la columna vertebral y de la espalda. Como tú dices, los dolores son, yo siempre digo, los dolores son nuestros amigos, nos avisan que hay un problema en nuestro cuerpo y a veces uno no sabe cómo reaccionar ante eso y no sabe cómo tratarlo, ¿no? Sí, pero a veces a los amigos no les hacemos caso. Así es, ¿qué hace uno? Lo primero que hace es irse a la pastilla, que es lo más fácil, a la Sí. farmacia, su pastillita, y es como silenciar el dolor, es como que una alarma de incendio se haya prendido y tú solamente la silencias y no apagas el incendio. Así es. Entonces es muy importante conocer y concientizar sobre todo el cuidado de la columna, que sobre todo en Perú no hay una cultura de cuidado de la columna vertebral. Creo yo también eso desde el propio trabajo, ¿cierto? Por el tipo de trabajo que tienen muchos, hay que ser sinceros. Así es. Hay diferentes tipos de dolores. La columna hay gente que trabaja con trabajos pesados, como dices tú, como lo que es la construcción, la agricultura, Y la no pesca. tienen los implementos. Y no tienen sobre todo, las empresas no les dan la seguridad necesaria para poder contar. Y sobre todo el conocimiento para hacer los trabajos correctamente, ¿no? Que a veces uno no hace los trabajos correctamente y empiezan los dolores, empiezan los problemas, que a veces no en ese momento, porque uno a veces está joven, no siente dolor, pero cuando ya pasas un margen de edad ya empiezan a pasar factura, ¿no? Entonces, Sí. sobre todo de tener conciencia. Desde niñitos, por ejemplo, me acuerdo, que todavía me acuerdo, que me decían, por ejemplo, que no utilizáramos mochila, porque la mochila pues, te obligaba a doblar la columna. Así es. El diseño de las mochilas anteriormente era así. Yo Ya. creo que ahora ya hay mochilas que son anatómicas que ya te ayudan un poquito, pero sobre todo el uso pues mochila de lado, que antes se usaba mucho, ¿no? Un lado de la mochila y eso iba generando un problema de desviación de la columna. Y hasta ahora, por ejemplo, las mujeres tendemos a utilizar la cartera a un lado. determinado hombro y si te das cuenta después, yo me he observado y he observado también, que terminas un poquito como Así que un ladito. Pero déjame más decirte arriba que que el eso otro. ahora no es nada en comparación de los problemas de postura que tenemos ahora. Ahora el avance de la tecnología, el uso del celular, de la computadora, Sí. que hemos estado 2 años en una pandemia donde nos obligó a estar en casa, de la cama al sofá, del sofá a la cama. Entonces ha generado problemas de columna en niños. Ahora tenemos niños de 6 años para arriba con problemas de columna, que antes no se veía eso. Y Antes es un aquí niño- como el lomito, ¿no? Es en la parte de acá, Ajá. es lo que le llaman Sí. la jiba de búfalo, que le llaman. Ya. ¿No? Es algo que se va generando justamente por la joroba del celular, que le llamo yo, ¿no? Estás todo el día ahí, y no acostumbramos a llevar siempre el celular, que es una de las recomendaciones, siempre lleva las cosas a tu cara, no hagas sí. que bajes la cabeza, porque estás aumentando 35 kilos de peso en la cabeza. Entonces como que te ponen una pesa encima y estás caminando todo eso con todo el día, ¿no? Y igual cómo sentarse en la computadora, tener la Exacto. computadora a la altura de la cara, no estar así hacia abajo, no estar así o de costado, que a veces en las oficinas ves que te ponen las computadoras Sí. al lado y eso va generando con el pasar de los años una postura pues inadecuada. Y los que todavía trabajamos de manera remota o por ejemplo con las laptops, ¿cuál es la altura ideal para la laptop? Porque tienes el escritorio y Claro. lo usual es poner tu laptop sobre el escritorio y ahí sí estás así. Sí, lo primero Todo el día. es ver la silla. Es lo más importante, que tiene que ser una silla que esté la parte lumbar, que es las personas que trabajan en oficina, la parte lumbar es donde sufre más. Esta curvita que tenemos fisiológica acá, esa curva Ajá. se va perdiendo porque empezamos a hacer esto. Sí. Entonces, eso, verificar la silla que que esté Esos respaldarcitos que son así, Así es. que te los pones acá. Ya, Si ok. no tienes de repente una almohada, una toalla, a veces porque a veces me toca viajar mucho en las sucursales que tenemos y yo agarro una casaca, si estoy en el bus, estoy en una silla, de repente no tengo la facilidad de conseguirme una almohada o un Claro. cojín, pues lo enrollo y me lo pongo acá y voy cuidando mi columna, ¿no? Cosas sencillas Así que te es. ayudan bastante a... Y aunque no creas, A mejorar la la postura. columna vertebral tiene mucho que ver con todo el cuerpo humano. El sistema nervioso, ¿dónde está? En la columna vertebral, parte de la médula espinal y se conecta con el cerebro que hace que pues movamos los dedos, que movamos los pies, que movamos todo, que tengamos todas las sensaciones posibles de adormecimiento, dolor, frío, calor. Entonces un problema en la columna vertebral que cuida la médula espinal, Todo, pues exacto. una vértebra llega a desplazarse de su lugar, esta aprieta un nervio y hace que tengas un dolor de pierna.
Mucha gente llega a la consulta con un problema en el pie y me dice, pero no sé qué tiene que ver con la columna. Es donde, en la parte lumbar es donde empieza el nervio ciático que conecta con toda la pierna. Exactamente. Entonces muchas veces, por eso te digo, se cuidan el pie, se cuidan las piernas, no saltar, pero no se cuidan y nos olvidamos de la columna. Y es la base es el eje, de todo. claro. Ahí tienes imágenes de repente cómo funciona el sistema nervioso. Ahí lo estamos viendo. Sí. Y por eso es bastante compromiso con la columna vertebral, ¿no? Totalmente. Aquí en Perú, desde que no hay escuelas de quiropraxia, no existe una escuela de quiropraxia aquí en Perú, yo me especialicé en España. Y entonces te das cuenta que no hay un cuidado de la columna vertebral, ¿no? En otros países, claro, en el seguro tienes un quiropráctico. ¿Cuáles son los casos y edades más recurrentes que tú has visto con temas de problemas de columna? Bueno, para todas las edades hay un tema diferente, ¿no? Como te decía, para los niños desde los 6 años hasta los 15 años es un problema de postura. No tienen dolor, pero ya estamos generando una curvatura, un problema de escoliosis, que es la desviación de la columna, de la hipercifosis, que es la curva exagerada que tú me decías ahorita, de esta curvita, y se va generando y vamos perdiendo. Y en esa edad no sientes dolor porque todavía tienes unos huesos blandos donde se van acostumbrando a esa postura. Pero cuando empiezas a fortalecer tus músculos, a crecer y a expandirse, ahí es donde empiezan los dolores. Por eso a esa edad es importante corregir. Entonces entre esa edad es más que todo los problemas de postura. De ahí viene, ¿Hasta los 6 años? Hasta los 15, de 6 a 15 años. De 6 a 15 años. Por el uso de la tecnología que te decía ahora es muy recurrente. Y de ahí en adelante ya vienen los problemas que son problemas a nivel de espalda, ¿no? Dolor de cuello, el clásico estrés que le llamamos, ¿no? Que vivo estresado. A veces no es estrés, a veces es un problema de la parte cervical de la columna vertebral, ¿no? Que se desplazó a veces estamos en el carro y frena y tienes un latigazo y eso ocasiona un latigazo cervical que te disloca alguna vértebra y presiona el nervio. Y puede ser también un dolor de brazo que no encuentres un motivo, o sea, vas al médico y te sacan todos los exámenes de la vida y no tienes nada. Y eso es lo que te decía, uno siempre trata los problemas localizados, ¿no? Me duele la mano, ¿qué hago? Me voy y me saco una radiografía, no me sale nada, bueno, me empiezo a sobar la mano. Claro. Y el problema no es en la mano. Termina siendo... Ajá, el nervio braquial que corre por todo el brazo parte en la parte cervical. Entonces un problema aquí empieza a adormecerse la mano, a perder fuerza, a doler, a sentirla caliente. Entonces mucha gente, eso es lo que hay que concientizar, no solamente... Los hormigueos en las manos que a veces uno siente... Sí, problemas cervicales en su gran mayoría. No, hay otros problemas de sensibilidad, ¿no? Sí. Pero la gran mayoría de piernas, problema de piernas es el nervio ciático, que es el nervio que empieza en la parte lumbar, corre por toda la parte de atrás de la pierna, y es un problema que empieza. Y por ejemplo, tener la televisión en el cuarto. Vale. Ya, ok. ¿Qué problemas causa el estar viendo televisión en el cuarto y en qué posición, si tienes la TV en el cuarto, en qué posición sería la correcta? Para eso depende de cómo la veas, como dice la posición, ¿no? Yo siempre recomiendo tener siempre la parte lumbar protegida, ¿no? Siempre la parte lumbar protegida y siempre no, porque a veces tendemos a que no tenemos una almohada y estamos con la cabeza así para poder ver la televisión. Entonces no, siempre sentado, sentado y con toda la columna apoyada, porque si no apoyas una parte de la columna no estás en descanso, estás en tensión. Es como la manera de dormir también. La manera de dormir, por ejemplo, yo no recomiendo dormir boca arriba ni boca abajo, porque es una parte donde no descansa la columna vertebral. Está en posición fetal. Posición fetal. Y es la mejor posición. Y para el lado izquierdo es donde se acomodan mejor los órganos. Puedes dormir para cualquier lado de los dos lados, pero más recomendable para el lado izquierdo, ¿no? ¿Y cómo haces con la almohada si vas a dormir en posición fetal? Vale, por ejemplo, ahí también generamos un problema de dolores de cabeza. Porque, ¿qué pasa? A veces te venden unas almohadas que son muy grandes y estás con la cabeza así. Porque está de moda o lo que fuere. O a veces te venden unas almohadas que son más pequeñas y estás con la cabeza así. Entonces tenemos que buscar una almohada que sea equivalente al grosor del hombro para que no esté ni así tu cabeza, ¿no? Y puedas dormir cómodamente. ¿Y qué tipo de almohadas serían esas? ¿Y esas tipo rosquitas y esas cosas que te ponen ahí? Sí, hay varios modelos, pero habría que ver más. Yo más que todo me mido por la comodidad y sobre todo la forma en que estés ubicado, ¿no? Porque depende mucho de tu tamaño, de tu peso, qué almohada te va a servir, ¿no? Entonces tienes que buscar sobre todo que la columna esté bien relajada y por toda la noche, varios puntos de verdad que tomar en cuenta que a veces ni siquiera lo hacemos. ¿Y los masajes? Los masajes es algo paliativo, ¿no? Te ayuda, te relaja en ese momento, pero es como lo que te decía, la columna viene así, vértebra sobre vértebra. ¿Qué pasa si una vértebra se mueve? Todos esos raíces nerviosas que vienen de la columna vertebral presionan una raíz nerviosa y eso genera dolor, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Yo me masajeo el músculo, pero mientras que esta vértebra
no esté en su lugar, va a seguir aplastando el nervio. Es lo que pasa. Mira, dame tu mano. Imagínate que este es el nervio que va hacia tu brazo. Ya. Y estas son las vértebras de tu cuello. Y yo aquí te tengo así, presionado. Tú te vas al masajista y te masajeas, te relajas, te pone caliente, o te tomas la pastilla y haces que esto se adormezca. Pero cuando pasa el efecto, ahí te tengo. Y no se va. Y no se va. Entonces por eso muchas veces nos volvemos un poco a la adicción a los fármacos. Porque te acostumbras a vivir con pastillas en todo momento. Para que te baje el... Así es, porque te alivia en un momento. Sí. Pero es como si... yo creo que, como te digo, el dolor es tu amigo porque te avisa que hay un problema. Y si tú lo silencias... Pero no le hacemos caso, definitivamente. Jorge, y por ejemplo, las personas que trabajan así con mucho peso, ¿qué tipo de protección? Porque tenemos las personas que... Conozco a una niña que la admiro bastante, que tiene 22 años y se levanta todos los días a las 4 de la mañana para irse hasta el mercado, la parada, para comprar todos los abastecimientos para llevárselo al otro mercado. Peso. Claro, para su negocio. 22 años. Entonces, ella es fuerte y todo lo demás por su edad, ¿no? ¿Qué este tipo de seguridad deberían tener las personas que hacen este tipo de trabajos? Bueno, lo primero, una faja lumbar. En la parte de cargar peso y lo que es esfuerzo físico, donde más sufres es en la parte baja de la espalda. Entonces, ¿qué pasa? A veces te venden unas fajas que he visto que son como unos chalecos y todo, y no te sujeta la parte que tienen que sujetar. Entonces una faja lumbar es un poquito más delgada y bien fajado, ¿no? A veces uno se pone la faja así apretadito nada más y siente que ya está protegido. Y acá te tiene que proteger. Bien fajado. Y sobre todo, antes de hacer todas esas cosas, hacer estiramientos, no irte simplemente, yo voy a cargar este peso y saber cuáles son tus límites, porque claro, muchos, como tú dices, muchos pacientes que han llegado doblados porque han ido a levantar a veces algo del piso y no han podido y ahí se han quedado con el esfuerzo, ¿no? Un tirón en el músculo y se quedaron ahí doblados. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y siempre hacer tus estiramientos, siempre hacer una base de ejercicio. Que nosotros justamente en Quiroyin hacemos eso, inculcamos a los pacientes a tener una vida dirigida hacia el deporte, ¿no? Para que puedas, sobre todo, después de haber aliviado, no recaer en el problema, porque nada te sirve que tú te alivies. Exacto. Y vas otra vez a cargar el peso de mala manera, ¿no? Si ya tenemos una mala postura, ¿qué fajas recomiendas tú para aquellas personas que tenemos cierto grado de escoliosis? Bueno, hay diferentes tipos de mala postura. La escoliosis, que me dices tú, es la desviación de la columna y hay diferentes alturas. Puede ser la escoliosis en la parte de acá, puede ser en la parte torácica o en la parte lumbar. Y eso va a depender de diferentes fajas. Si ya tienes la escoliosis, lo primero que es hacer unos rayos X para ver en qué grado está. Puede estar en un grado severo, un grado leve o un grado medio. Entonces ahí ya vamos a saber. Lo primero es realinear la columna. Si te vas a poner la faja sin haber alineado la columna, no estás haciendo nuevamente nada. Volvemos al masajito. Así es. Por ejemplo, entonces no te va a funcionar, ¿no? Entonces lo primero siempre es realinear la columna primero y después ya llevar una vida donde vas a acostumbrar a tu columna a la posición correcta. Entonces, lo primero es, ante el dolor o ante lo que sepamos, porque incluso uno mismo se puede ver en el espejo, tú te das cuenta de tu posición, intentas pararte bien y te das cuenta cuando no está respondiendo como debería responder tu columna, ¿cierto? Entonces, lo primero al reconocer eso es ir a verte. Así es. ¿Dónde te encontramos? Estamos en Huacho, en Barranca y en Lima tenemos consultorios. ¿Ya? En Huacho estamos en Amparo Cárdenas 329, al lado de las oficinas de salud. En Barranca estamos en José Gálvez 602 y en Lima estamos en Surco, en Juan Valera. Así que a cualquiera de esas sedes podremos asistir, separar su cita y ahí estamos encantados. Para todos esos problemas de columna, dolores de cabeza, mareos, migraña, adormecimientos que me decías y dolores en general, primero revísate por tu quiropráctico. ¿Y cómo te encontramos en redes? En redes estamos en Facebook como Quiroyin, en TikTok como Quiroyin Perú y en Instagram también como Quiroyin. Perfecto, entonces ya sabemos, amigos, que lo primero que tenemos que hacer es ir ante un dolor, ir al especialista, vamos con Jorge, ¿cierto? Luego de ello, él nos va a realinear la columna y nos va a indicar después qué tipo de correcciones o tratamientos tenemos que hacer. Así es. Y recuerda que pueden separar su cita al 99801-1525, 99801-1525 para las reservaciones, ¿no? En Huacho, en Barranca y en Lima. Perfecto, entonces voy a separar mi cita. Así es, ahí ya te esperamos. Inmediatamente. Nosotros ya volvemos.